¿Sabe? Hay mucha gente que asiste a la iglesia por años, pero usted le pregunta cuál fue el propósito de la cruz y no saben. Mire, la cruz de Cristo es el centro del evangelio. No hay un cristianismo verdadero sin cruz. No hay redención sin cruz. No hay perdón de pecados sin cruz. No hay reconciliación con Dios sin cruz. No habría victoria sobre el pecado. No habría victoria sobre Satanás si Cristo no hubiera entregado su vida en la cruz del Calvario. Mucha gente ve la cruz como un adorno que cuelgan en las paredes, pero la cruz no es un símbolo religioso para impresionar a los hombres. La cruz no es una historia triste que debemos recordar una vez al año como lo hace la mayoría de la gente. Mucha gente en este tiempo medio están ahí melancólicos, otros lloran, otros dicen, si yo hubiera estado, yo me hubiera metido y hubiera cogido a Poncio Pilato por el cuello. Otros hubieran dicho que hubieran corregido a Pedro por haberlo negado, pero yo estoy seguro que si hubieras estado ahí, quizás muchos de nosotros, al no entender, hubiéramos dicho crucifícale. Muchas personas quieren los beneficios del cristianismo, pero rechazan el mensaje de la cruz. Quieren paz, pero no rinden sus vidas. Quieren bendición, pero no hay arrepentimiento. Quieren vida eterna, pero no quieren morir al yo. El evangelio no puede ser entendido correctamente si la cruz no nos es revelada. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. La cruz no fue un lugar, ni es un símbolo de la debilidad de Dios. Al contrario, la cruz es poder. La cruz no fue derrota, la cruz fue la victoria de Cristo. La cruz no fue la vergüenza que Cristo pasó, porque ¿sabe algo? Cuando nosotros vemos un crucifijo de esos que tienen en las iglesias católicas, Cristo tiene algo así como una parumita, como algo puesto para que no se le vean sus partes. Pero realmente Cristo fue crucificado desnudo. Hay evidencia de eso. A él lo crucificaron desnudo porque no solamente querían matarlo, sino que querían avergonzarlo. Mire, hay evidencias también que antes de Cristo, habían crucificado a otras personas. Ya era algo que el Imperio Romano practicaba. Pero en ciertas ocasiones ellos crucificaban a las personas y las dejaban ahí y se iban. Y los amigos de esas personas los que bajaban de la cruz y muchas veces los curaban y las personas se salvaban. Pero vemos que con Cristo fue diferente. Ninguno que fuera condenado a la cruz pasaba la situación que Cristo pasó. Vemos que luego de que Pilato lo condena, ojo, a Cristo lo azotan antes de condenarlo, antes de declararlo culpable, ya él lo habían azotado. Cosa que no era normal en el derecho romano, porque no podían castigar a una persona sin haberlo declarado culpable. Pero él recibió el azote por ti y por mí. Sin embargo, luego que ya Pilato le declara culpable, vemos la escena de que le es colocada una corona de espinas. Y esa corona de espinas tuvo que haberle desfigurado su rostro,
Porque si hay algo delicado en el rostro, es esta parte. Aquí hay una cantidad de nervios y una cantidad de vasos sanguíneos que si son tocados van a inflamarse y a llenarse de agua. Es por eso que cuando usted ve que a un boxeador le dan una trompada en el ojo, esto se le cierra, porque se llena de agua por la parte de arriba y por la parte de abajo. Cuando le dan en los pómulos también se le hinchan los pómulos. A Cristo le colocaron una corona de espinas, pero no solamente eso, sino que hicieron burla de él y le colocaron un manto escarlata, le quitaron su vestidura que tenía y le pusieron un manto escarlata y la corona de espinas y decían: he aquí el rey de los judíos. Se agachaban delante de él, pero cuando se agachaban lo golpeaban sistemáticamente. Fue sometido a la mayor burla de la historia de la humanidad. Nadie había recibido tanto oprobio, nadie había recibido tanto golpe, nadie había recibido tanta burla. Pero él, dice la palabra, que menospreció el oprobio. ¿Sabe? Nuestro Jesús ni siquiera pudo llevar por sí mismo la cruz hasta el final, porque su cuerpo estaba tan afectado que tuvieron que coger a un hombre llamado Simón de Cirene para que lo ayudara y pudiera ayudarlo a llevar la cruz hasta el final. Ya su cuerpo no soportaba más. Ahora, esto que les estoy diciendo, que es una pequeña descripción de lo que sucedió, tenemos que nosotros valorarlo, porque la cruz, te repito, no es un evento que nosotros debemos recordar una vez al año, ni cada 3 meses cuando me pongo un poco de barro aquí en la frente y me hago un crucifijo. No se trata de eso. La cruz tiene que ser una revelación día a día. Ahora, cuando nosotros contemplamos la cruz, entendemos 3 cosas. Entendremos cuán santo es Dios, pero también entendremos cuán terrible es el pecado y cuán inmenso es el amor del Padre. La cruz desenmascara al hombre y muestra que el único que merece gloria es Cristo. La cruz humilla la victoria humana y exalta la gracia que viene de Dios. La cruz destruye toda jactancia del hombre, porque delante de ella nadie puede decir yo me salvé a mí mismo. La cruz nos enseña que estábamos tan perdidos que no podíamos rescatarnos, pero también nos enseña que Dios nos amó tanto que no dejó que nosotros fuéramos los que sufriéramos la cruz. Él la asumió personalmente a través de su Hijo amado. La cruz, quiero que usted tenga en cuenta algo, la cruz no fue un plan de última hora. Desde que Dios creó el mundo, incluso antes de crear el mundo, ya Dios había establecido que Cristo pagaría por nosotros. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, donde dice: Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Él había sido escogido para pagar la deuda que tú y yo íbamos a tener. Ahora, eso nos deja ver, les repito, que la cruz no fue una improvisación de parte de Dios. La cruz no fue un plan B, ni tampoco fue una reacción de parte de Dios que no se esperaba algo que iba a pasar. La cruz estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que Adán cayera, ya Dios había determinado levantar a su Hijo y establecerlo a Él como sacrificio en la cruz. Mire, la cruz no es solamente para que nosotros la admiremos. La cruz debe ser entendida, la cruz debe ser abrazada, la cruz debe ser predicada y la cruz tiene que ser vivida. Jesús dijo que el que quería venir en pos de Él debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Evidentemente nosotros no somos expuestos al gran sacrificio que Él tuvo que vivir, pero algo sí
pasó en Cristo. ¿Y qué pasó? Es que nosotros tenemos que tener la actitud que Él tuvo de entregar todo por obediencia a Dios. Ahora, te decía hace un momento que una de las cosas que la cruz nos quiere enseñar, y es aquí donde quiero martillar hoy, es que el pecado no es algo liviano. Jesús tuvo que venir, no porque el diablo era poderoso, no porque él tenía los callos grandes. Él no tuvo que venir porque el año pasado ganó Petro. No, él no tuvo que venir por eso. Jesús tuvo que venir por la gravedad del pecado. Porque el hombre había sido separado de Dios. El pecado tiene una gravedad tremenda, mi hermano, al punto que fue necesario que el Hijo de Dios descendiera de la diestra del Padre y viniera a pagar una deuda que tú y yo nunca íbamos a pagar. El pecado es grave. La gente no se imagina lo que el pecado puede causar en su vida. El pecado no es un pequeño error moral. El pecado no es una falla superficial. El pecado es una rebelión en contra de Dios. La cruz aparece como una solución al pecado del hombre para pagar la culpa, porque dice la palabra que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios justo y que no tendrá por inocente al culpable, de manera que Él no iba a violar su palabra, Él no iba a ser injusto, pero alguien debía pagar y para eso fue escogido Cristo. La causa por la cual Cristo fue crucificado fue por tu pecado y fue por mi pecado. Y cuando yo decido vivir una vida en pecado, estoy revelando que yo no valoro todavía el sacrificio que mi Cristo hizo en la cruz. La gente cree que el pecado solamente es la vergüenza que te digan: eres un pecador, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un ladrón, eres un mentiroso. La gente cree que esa es la consecuencia del pecado. No, pero hay una consecuencia mayor y Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó, y es que todo el que peca, esclavo es del pecado. Todo el que peca se muere espiritualmente. La gente todavía no comprende que el pecado es traición en contra de Dios. El pecado es decirle a Dios: no me interesan tus planes. El pecado es la ofensa mayor en contra de la santidad de Dios. Isaías capítulo 53 verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Él lo cargó en Cristo. Yo quiero que leamos bien este texto. Mira, aquí nos dice que cometimos algunos errores. Dice que nos descarriamos. Descarriarse es salirse del camino. El pecado nos sacó del camino, nos apartó del diseño de Dios, nos volvió rebeldes, tercos, testarudos, independientes, nos volvió extraviados. El hombre pecador, escúcheme bien, no solamente hace cosas malas. El hombre pecador está podrido y torcido en su interior. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí está hablando, escúcheme bien, de lo que es el hombre sin Cristo. No hay hombre que diga: no, yo soy buena gente, yo no necesito a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, aunque usted quiera ser bueno, usted va a ser malo. Sin Él no hay nada. Ahora, mire, la cruz revela la gravedad del pecado. La cruz revela cuán grave era el pecado. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Es que ese pecado no había religión que lo quitara.
Ese pecado no había filosofía que lo quitara. Ese pecado no había esfuerzo humano que pudiera pagar por él. No había un método humano posible para traer solución. El único que podía redimirnos se llama Cristo. Y mire, dice en Romanos capítulo 6, en el verso 23, y para que ese pecado, escúcheme bien, fuera pagado, se necesitaba sangre. Se necesitaba que alguien pagara con su vida. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la Biblia nos enseña que el pecado mata. Pastor, pero yo he pecado y sigo respirando, porque tú crees que es físicamente, pero hay una muerte peor que la física y es la muerte espiritual. El pecado te mata 6 cosas principalmente. El pecado mata la comunión con Dios. El pecado mata la sensibilidad espiritual. El pecado mata el propósito. El pecado mata la identidad. El pecado mata el discernimiento. El pecado mata la paz. Pero sobre todo, el pecado mata la eternidad que Dios ha puesto en nosotros y la conexión que Él quiere tener con nosotros. No crea, escúcheme bien, que usted es vivo porque usted está pecando y porque nadie se ha dado cuenta que usted está pecando. A ti que te gusta andar pecando escondido, te digo, la Biblia dice que todo saldrá a la luz. Y recuerda esto, las 3 características principales de Dios. Dios, diga conmigo, Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. ¿Y Dios qué? Lo puede todo. Dios te ve. Dios te ve. No creas que tú puedes pecar y que no está sucediendo nada. Cada vez que decides permanecer en pecado, algo se está muriendo dentro de ti. Mire, Cristo tuvo que morir. Si hubiera existido otra manera de salvar al hombre, créame que Dios lo hubiera hecho. Porque el Padre ama al Hijo, es lo mejor que Él tiene. ¿O tú serías capaz de dar a tu hijo? ¿Tú serías capaz de coger a tu hijo y matarlo? De pronto con tu boca dices que sí, pero cuando le tengas el cuchillo en la garganta, no, sé que no lo harías. Porque los padres amamos a nuestros hijos. Si hubiera habido otro método, créame que Dios lo hubiera hecho. Pero Él era el único, escuche bien, que estaba capacitado para hacerlo. Él era el único que tenía la condición para poder pagar. La Biblia dice que en Él no se encontró pecado. La Biblia dice que siendo inocente, siendo justo, llevó nuestra carga, llevó nuestra iniquidad. Ahora, dice en la segunda carta a los Corintios 5:21, mira lo que dice, al que no conoció pecado, ojo, al que no conoció ¿qué? Por ahí andan diciendo algunos que Jesús vacilaba con María Magdalena, hijo del diablo. Son malditos. Es gente que tiene la mente torcida y pagarán por eso. Diciendo que Jesús tuvo hijos con ella. Diciendo que Jesús, mire, por ahí salió una Biblia que le llaman la Biblia inclusiva, que da a entender que Juan y Jesús estaban enamorados. Nunca lea esa Biblia. El día que usted se encuentre alguna, cómprese 20 barras de gasolina y échele candela. La escribió un homosexual que no entiende, no puede entender que en Jesús no había pecado. La gente, escúcheme bien, ha querido bajar a Cristo de la posición de hijo de Dios a un hombre normal pecador. Pero aquí mi Biblia dice, no sé si la tuya, al que no conoció pecado. En Él no había pecado. Si en Cristo hubiera habido pecado,
Él no hubiese podido morir en la cruz por nosotros. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. No fue que el pecado se metió dentro de Cristo, como muchos dicen. No fue que Él se contaminó. No, nunca se contaminó. Porque si se hubiera contaminado, no hubiera podido vencer el imperio de la muerte. Si Él se hubiera contaminado, no hubiera podido vencer al diablo. Él llevó la carga, que es diferente. Él llevó ese peso encima, pero dentro de Él el pecado no pudo albergarse. Ahora dice, al que no conoció pecado por nosotros, ¿lo hizo qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mire, este versículo es uno de los versos más profundos de toda la Biblia. Y Cristo no fue hecho pecador en su naturaleza, porque Él siguió siendo santo, puro y sin mancha. Pero fue tratado judicialmente como el portador de todo el pecado de la humanidad. Por eso tú no me puedes decir que tú amas a Jesús y decirle, Jesús, Jesús, eres tú el centro de mi corazón. Tú no puedes cantar eso si tú todavía vives en pecado. Podrás decirlo de boca para afuera, pero es una vil mentira, porque todo aquel que ama a Cristo entiende que su pecado costó la muerte de Cristo. Yo recuerdo la primera vez que me vi La Pasión de Cristo. Nunca más me la he querido ver. No he sido capaz de verme esa película nunca más. Cuando me la vi, yo ni siquiera era cristiano. Me la vi hace más o menos como 22 años o 20 años, calculo, 21 puede ser. Yo ni siquiera era cristiano. Y recuerdo que un profesor de la universidad la llevó y dijo, vamos a vernos esta película. Era un CD pirata. El computador de los compañeros no leía, así que yo busqué el mío y conecté y puse el videobin y conecté eso y lo puse. Me senté en primera fila porque yo era del computador. Recuerdo que cuando empecé a ver lo que hacían con el personaje, que créame que lo que hicieron con Cristo fue mucho más. Cuando yo empecé a ver lo que estaban haciendo, empecé a sentir algo en mi corazón que yo nunca había sentido, porque no había dimensionado tanto dolor y tanto sacrificio que Cristo llevó por nosotros. ¿Sabe? La santidad no es un sacrificio. Mucha gente ve la santidad como un sacrificio, pero la santidad es una expresión de que yo amo a mi Padre Celestial y que valoro el sacrificio de su Hijo. A mí no me toca sacrificarme para ser santo. Yo soy santo y decido ser santo por amor a Dios. Mire, la cruz nos enseña cuánto costó el pecado. La cruz nos enseña que Dios no negocia con el pecado. La cruz nos enseña que el hombre no tiene excusa para decir que pecó. La cruz nos enseña que la gracia no minimiza el pecado. Mire, aquí hay una verdad que es importante que tengamos clara. Si todavía nosotros decimos amar a Cristo y creemos que lo amamos, realmente será una realidad en nosotros y será verdad cuando decidamos sacar el pecado de nuestra vida. Cuando decidamos decir, Señor, yo no voy a pisotear lo que tú hiciste. Mire, no podemos hablar de la cruz mientras nosotros no vivamos en santidad. La cruz revela la gravedad del pecado, revela lo que el pecado hacía en nosotros, ese quebrantamiento, esa separación de Dios, esa humillación, esa esclavitud que íbamos a tener. Pero Cristo tuvo que ponerse en la mitad
para que nosotros no lleváramos la carga. Ahora, la cruz no solamente nos habla del amor de Dios, sino también nos habla de su justicia. Mire, esto es clave, lo que le voy a decir ahora. Muchos han querido construir un evangelio sentimental y emocional, sin justicia, sin santidad, sin juicio, sin expiación. Pero ese no es el evangelio que la Biblia muestra. Mire, Dios es amor, pero Dios también es santo. Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es justo. Dios perdona, sí, pero Dios no absuelve al culpable a costa de violar su palabra. Y es por eso que dice en Nahum capítulo 1 verso 3, mire lo que dice ahí, libro del profeta Nahum capítulo 1 verso 3. Léalo conmigo, ya está ahí en la pantalla. Nahum capítulo 1 verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande ¿qué? Y no tendrá por inocente a quién. Pero si tú y yo éramos culpables, ¿cómo que hoy día somos inocentes? ¿Sabe? Alguien tuvo que pagar. Y ese alguien no pagó en vano. Mire, este versículo nos está mostrando que Dios es justo y que no tendrá por culpable al inocente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede Dios salvarnos, pastor? ¿Cómo puede perdonar sin Él violar su palabra? ¿Cómo puede Dios amar al pecador sin comprometer su santidad? Mire, la respuesta está en la cruz. Y dice Romanos capítulo 3, verso 25. Léalo conmigo. Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, la cruz es el lugar donde Dios sigue siendo justo, pero al mismo tiempo justifica al pecador que cree en Cristo. La palabra propiciación que aquí se usa y donde dice que Dios lo puso como propiciación, ¿verdad? Nos está hablando de un sacrificio que satisface la justicia divina, pero también aparta la ira de Dios. Él, cuando se habla de propiciación, se está hablando de que Él te reemplazó a ti y a mí. Él nos reemplazó en la cruz. ¿Por qué decidimos nosotros todavía seguir viviendo en pecado cuando ya Cristo tomó el lugar que tú y yo merecíamos? Mire, al punto de que Él fue la propiciación, en Mateo capítulo 27, en el verso 46, Jesús lanza una expresión desesperada, porque era 100% humano y 100% Dios. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. Mire, Dios quitó su mirada de Él, porque Jesús estaba llevando toda la inmundicia de la humanidad. Él tuvo que quitar la mirada de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has qué? Abandonado. Mire, desamparado, sí. La cruz nos demuestra que Dios no salvó al hombre ignorando el pecado, pero sí castigó ese pecado en Cristo. Él llevó nuestro castigo. Él llevó lo malo que tú y yo no merecíamos, Él lo llevó encima. En Gálatas capítulo 2, verso 21 dice que no desechó la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire,
la cruz le cierra la puerta a todo aquel que se cree autosuficiente. La cruz anula nuestra propia justicia, porque por tu justicia tú estuvieras en el infierno. La cruz quita el orgullo religioso. La cruz le dice a aquel que se cree bueno, buena gente, que cree que tiene a Dios agarrado por la mano, tu justicia es como trapo de inmundicia. Mire, Romanos capítulo 8, verso 1 dice lo siguiente. Y aquí le voy a hablar un poquito nada más, que ya se me está acabando el tiempo, de cuán importante es nosotros entender la cruz. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Para los que están, ¿qué? Ahí no está diciendo los que están en el mundo. Hay gente que está en la iglesia, pero aún así sigue en el mundo. Aquí hay que decidir estar en Cristo. Estar en Cristo es hacer lo que Él nos mandó a hacer. Es vivir en santidad, es estar cerca del Padre. Estar en Cristo no es venir a la iglesia los domingos en la mañana. Estar en Cristo no es meterte una Biblia debajo del brazo como desodorante. Estar en Cristo no es saberte unos cuantos versículos. Estar en Cristo es vivir en santidad. Ahora, ¿por qué no hay condenación? Porque ya toda la condenación cayó sobre Cristo. ¿Por qué no hay deuda? Porque ya Él la pagó toda. ¿Por qué no hay un acta en contra? Porque esa acta, dice la Biblia, el acta que nos era contraria fue clavada ¿dónde? En la cruz. Ahora, la cruz, su propósito elemental fue reconciliarnos a nosotros con Dios. Mire, el hombre estaba separado de Dios sin la cruz. Pero quiero que usted tenga claro algo. Usted puede tener dinero, pero eso no significa que tú tengas a Dios. Tú puedes tener fama, pero eso no significa que tú tengas a Dios. Tú puedes tener títulos y logros humanos, pero eso no significa que tú tienes a Dios. La única manera en la que tú puedes tener a Dios es entendiendo y valorando el sacrificio de la cruz. Si no lo entiendes, si tú tienes una vida en la que tú no valoras lo que Cristo hizo. Mire, yo era en ese tiempo que yo vi esa película, yo era inconverso, yo no conocía de Dios. Esa noche no dormí, tenía el pecho apretado, tuve pesadillas esa noche, donde a mí me azotaban y me golpeaban, así como golpeaban a Cristo. Me levanté llorando en la madrugada y le dije, Señor, perdóname, porque toda la vida he pisoteado lo que tú hiciste. 3 meses después, yo llegué aquí a la iglesia. Ya había entendido lo que a él le tocó pasar y ahora lo estaba valorando. Mire, lo que el hombre tenía encima no era algo superficial, ni era algo liviano. Era algo que nunca le iba a permitir reconciliarse con Dios. Es por eso que para un problema extremo tuvo que salir una medida extrema. Y esa medida extrema fue que él dio su vida. Ahora, en Colosenses 1:20 dice lo siguiente, debemos tenerlo en cuenta. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de ¿qué? ¿Por qué tenemos paz? Por la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es lo que la cruz hace en nosotros cuando nosotros decidimos vivir conforme a la cruz. Mire, hay gente que carga una cruz guindada aquí en el pecho. Y aunque carguen una imagen de cruz aquí en el pecho,
tienen al diablo metido adentro. Porque no se trata de algo que yo pueda mostrar, se trata de que mi vida esté entregada al Señor como es debido. No se impresione por la gente que profetiza, no se impresione por la gente que habla en lengua, no se impresione por la gente que dice que le rasque la panza a la rana, no te impresiones por los que hacen milagros, no te impresiones por el que saca demonios, porque la Biblia revela que eso no salva. Y la Biblia nos enseña que aunque ellos oyeron de la cruz y creyeron estar viviendo en la cruz, en realidad lo que estaban haciendo era viviendo una vida de religión, una vida de activismo, pero no una vida donde la cruz la amaron y la valoraron. Él dijo que debíamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y ¿qué? Y seguirlo. Todo el que quiera seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo. Pastor, ¿por qué negarse a sí mismo? Porque a menos que tú te niegues a ti mismo, cuando habla de negarnos a nosotros mismos, significa quitarme el gobierno de mi vida y entregárselo a Dios. Decirle a Él, yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana, yo haré lo que tú esperas que yo haga. Negarme a mí mismo es echar a un lado mis emociones, es echar a un lado los deseos carnales, es echar a un lado valorar lo carnal y lo sucio y empezar a darle valor a lo que Él hizo en la cruz. Negarme a mí mismo es poner a agradar a Dios por encima de satisfacer mis deseos sexuales. Negarme a mí mismo es decirle que no al dinero cuando viene de manera ilegal. Negarme a mí mismo es soltar la aprobación que pueda recibir de los hombres para poder recibirla de Él. Negarte a ti mismo no es cualquier cosa. No me digas que te has negado a ti mismo cuando estás caminando en la cuerda floja del pecado constantemente. Ahora, si no te niegas a ti mismo, no serás merecedor de llevar la cruz. Mire, niégate a ti mismo y después le dice, toma tu cruz. No puedes tomar la cruz si no te niegas primero. Porque no podrás soportar el peso de la cruz a menos que tus emociones le pertenezcan a Él, a menos que tus decisiones dependan de su palabra, a menos que tú le digas, aunque esto está pesado, yo lo hago porque tú me das fuerza. No se puede llevar la cruz sin haberte negado. Y después que lleves la cruz, después que la cargues, no la vas a llevar como tú quieras, solamente viniendo los domingos. No la vas a llevar siendo un evangélico light. No la vas a llevar como a ti te dé la gana. Él dice que tomes la cruz y lo sigas a Él. Porque con la cruz no hacemos lo que nos da la gana. Con la cruz seguimos los pasos de Jesús. Pero hay gente con la cruz encima, usando la cruz para matar a otros, usando la cruz para tener ganancias deshonestas. Hay gente usando la cruz para hacer eventos donde le prometen a la gente libertad, pero la única libertad que hay es la que ellos reciben en sus bolsillos, cobrando dinero. Yo se lo voy a advertir a ustedes. En esta iglesia, nosotros no andamos buscando hacer eventos para sacarle dinero a ustedes, a ninguno. Cuando se hace un evento pago, se hace para cubrir los costos del evento, que todos los eventos tienen costos. Pero aquí nosotros no somos un ministerio que anda haciendo eventos para que ustedes, ni trayendo a fulano el de moda, ni trayendo a fulana la que más canta, para que ustedes suelten los chilines aquí en la iglesia. A mí no me interesa tu dinero. A mí me interesa que tú ames la cruz y vivas conforme a la cruz. ¿Por qué nos está diciendo eso? Hay un evento en la iglesia, no quieres venir, pero te dicen que hay un concierto allá con fulanito y sales corriendo allá a pagar plata. Puedes pagar lo que quieras, pero ninguno de esos pagos va a suplantar lo que Cristo ya pagó en la cruz.
Puedes pagar lo que te dé la gana, puedes comprar VIP, puedes comprar la boleta de la salidita, puedes comprar la boleta donde te pisotean, pero puedes pagar lo que tú quieras, pero nada de esos pagos va a hacer nada en ti, porque lo único que tú necesitas es entender el sacrificio de la cruz, porque cuando tú lo entiendes eres verdaderamente libre. Mire, en Efesios nos revela en el capítulo 2, en el verso 13, una de las cosas que la cruz hizo. Mire, con la cruz aparece una palabra y es la palabra reconciliación. Una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Dios nos hubiera podido perdonar porque Él es un Dios santo, pero hubiera podido mantenernos lejos de Él. Pero no fue así. Cristo no solamente te hizo inocente, Cristo te reconcilió con el Padre. Él te reconectó. Ahora, nosotros no solamente fuimos absueltos, no solamente fuimos perdonados, no solamente fuimos traídos de cerca, no solamente fuimos acercados a Dios, no solamente fuimos recibidos, no solamente fuimos hechos aceptos, sino que nuestra relación con Dios también fue restaurada. Y por eso dice en Efesios capítulo 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que me dice que me siento lejos de Dios, porque estás en pecado. El que está viviendo en santidad, el que valora la cruz, nunca está lejos de Dios. Nunca. Yo siento a Dios lejano, porque tienes al diablo cercano. Ríete, pero es verdad. Mire lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas como. Dice que tú estabas como. Lejos. Habéis sido hechos cercanos. Ojo, no por tu linda cara, no porque tú te sabes el Antiguo Testamento y el Nuevo de arriba para atrás y de atrás para adelante. No porque tú diezmes bastante o diezmas poquito, no porque tú seas arrastrado, no. Aquí dice que fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pastor, ¿y por qué por la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Ahora, la sangre nos acercó. La cruz nos abrió el camino y la muerte de Cristo derribó ese muro que había entre nosotros y Dios. Por eso en Mateo capítulo 27, verso 50, mire lo que dice, mire esto tremendo, aleluya. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba. Ese velo simbolizaba la separación que había entre el hombre y Dios. Pero el día que Cristo entregó el Espíritu, ese muro fue partido en dos. Mire, cuando uno hace un análisis judicial de por qué a Cristo lo declararon culpable, hay una sola cosa que encuentra. Y es que a Jesús le atribuyeron un pecado que el Imperio Romano no toleraba, y era el atacar las cosas religiosas. Hubo algo que llevó a que Jesús fuera condenado, y fue que él dijo que en 3 días él podría destruir el templo. Él podía destruir el templo y en 3 días lo reedificaría. Ese templo había sido construido en 46 años. Y los israelitas fueron y quisieron hablar en contra y decir que Jesús quería provocar una revuelta y hacer creer que Jesús iba a levantarse en contra del Imperio Romano, pero por nada de eso él fue culpado, porque no hubo evidencia suficiente. Pero lo que sí lo culparon fue por haber dicho
que él podía destruir el templo y levantarlo en 3 días. Él estaba hablando de su cuerpo. Ellos no lo entendían. Pero ¿sabe algo? Así como en ese tiempo ellos no lo entendieron, hay mucha gente que hoy día todavía no quiere entender lo que Cristo puede hacer. Ahora, yo quiero que tengas claro lo siguiente y voy a terminar. Sin la cruz no tendríamos acceso. Sin la cruz no habría comunión. Sin la cruz no hubiésemos sido adoptados. Sin la cruz no tuviéramos intimidad con Dios. Sin la cruz nosotros no tendríamos la presencia de Dios habitando en nosotros. La cruz abrió el camino para acercarnos, pero ahora nos toca a nosotros decirle que sí a la cruz. Ahora nos toca a nosotros valorar ese sacrificio. ¿Sabe? La cruz le rompió el poder que Satanás tenía sobre nosotros. Nunca más, cuando la cruz se hace una realidad en tu vida, nunca más Satanás te va a poder gobernar. Mire, en Romanos 6:12 lo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Pero más adelante dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Aleluya. Está bajo la gracia. Tú no merecías, ni yo lo merecía, pero Cristo nos lo dio por gracia. Mire, esto no quiere decir que el creyente no es tentado. Quiere decir que el pecado ya no tiene el derecho legítimo de reinar sobre aquel que está en Cristo. Antes éramos esclavos, pero ahora en Cristo podemos vivir en libertad. Termino con este verso. Colosenses capítulo 2, en el verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, en el mundo espiritual había un pliego de acusaciones en tu contra y en mi contra. Y dice que quitándola de en medio, ojo, y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras tú estés viviendo de acuerdo a la cruz, los demonios no te van a poder influir. Cuando un cristiano se endemonia, pastor, hay cristianos endemoniados, bastante, mi hermano. ¿Sabe por qué están endemoniados? Porque le dieron la espalda a la cruz, porque quieren vivir como ellos quieren. Pero cuando nosotros entendemos y vivimos acorde, dice, escúcheme bien, que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tu deuda fue pagada. Tu acusación perdió la fuerza. La sangre de Cristo desarmó al enemigo. Él murió, sí, pero resucitó al tercer día y venció la muerte. Yo no sé usted, hermano, pero la cruz es la mayor victoria que yo puedo conocer. A través de ella, Satanás fue vencido. Mire, las películas de terror nos enseñaron que cuando se aparecía el vampiro, la gente le hacía así. Nos enseñaron que la gente sacaba un crucifijo de plata.
¿Usted cree que el diablo come de plata o de oro? Eso nos enseñaron. ¿Sabe a qué le tiene miedo el diablo? Al cristiano que tiene una vida cruciforme. Cuando él ve la cruz de Cristo dentro de ti, no afuera, no guindando de tu cuello, sino ve esa cruz encendida en tu corazón, él dice: ahí no puedo hacer nada, porque este tiene claro el sacrificio de la cruz. Quiero que te pongas en pie. Quiero que oremos. No voy a poder terminar. Me quedaron falta haciendo como 3 puntos. Pero te voy a decir ya para orar. La cruz exige una respuesta de parte tuya. ¿Cuál es la respuesta, pastor? ¿Sabes cuál es la respuesta? Decidir agradar a Dios. La cruz nos confronta, la cruz nos llama, la cruz demanda arrepentimiento, la cruz demanda rendición, la cruz demanda fe, la cruz demanda consagración. No puedes abrazar la cruz si no has decidido soltar el pecado. No puedes aferrarte a la cruz mientras todavía tu vida está inmersa entre los dos mundos. Él ya lo hizo, pero se requiere una decisión. Yo quiero que hoy tú tomes una decisión, mi hermano. ¿Quieres abrazar la cruz? ¿O simplemente vas a seguir viviendo bajo la apariencia de estar bajo el gobierno de la cruz? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, y te agradezco por lo que hiciste en la cruz. Te agradezco porque tú no te cohibiste. Te agradezco porque no le diste más valor a otra cosa. Te agradezco porque no te arrepentiste ni te rehusaste a obedecer la voluntad del Padre. Te agradezco porque la cruz nos reconectó a ti, Señor. Sufrió y escarneció. Todo lo hizo por amor. Y una palabra pronunció. Pensar que moría y que
Ven a la cruz esta noche. No te estoy hablando de venir aquí adelante, no. Te estoy hablando de ir a la cruz, donde Él lo entregó todo, donde Él menospreció su dolor, donde Él menospreció sus apetitos, donde Él decidió sufrir para que tú y yo fuéramos declarados inocentes. Ven a la cruz. En la cruz está la respuesta a tu situación. En la cruz está la victoria sobre tu pecado. En la cruz está el cambio que tú necesitas. Todo aquel que necesita venir a la cruz, humíllate ahí delante de Dios y dile: Señor, aquí estoy. Hoy reconozco que necesito tu cruz. Hoy necesito tu cruz, Señor. Hoy quiero tu cruz sobre mi vida. Hoy quiero, Señor amado, vivir negándome a mí mismo, tomando la cruz y siguiéndote. Yo quiero, Señor, entregarte mi vida hoy. Todo aquel que tiene la urgencia, todo aquel que sabe que sin la cruz no hay nada, entréguele su vida en este momento y dile: Señor, yo te necesito, papá. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor.